Pues les damos la bienvenida, como dije, a Ginette, a Vivian, a Mónica desde Chihuahua, este, a Rosa Elena, gracias Rosa Elena, siempre estás puntual, Mayet, Luz, como pues a todas ustedes ya les habíamos dado la bienvenida acá en Facebook. Vemos a Mariet Castro, Carolina también, está, no me deja ver los nombres, no, pues estamos agradecidas con el Señor por verles aquí y porque ustedes invitan a otras chicas, ¿ok? Hoy el tema es el fortalecimiento al llamado, la estima en el ministerio. El Salmo 68:11, en la traducción lenguaje actual, dice, tú Dios mío hablaste y miles de mujeres dieron la noticia. Tú Dios mío hablaste y miles de mujeres dieron la noticia. Las que están en el Facebook, les voy a dejar ahí los versos. Y otra versión, que es palabra de Dios para todos, dice, el Señor dio la orden y muchas son las mujeres que fueron a contar las buenas noticias. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas noticias. Y tú y yo estamos llamadas a contar esas buenas noticias. Entonces, Dios está llamando en este tiempo a muchas mujeres para que lo sigan, para que usen sus talentos, sus dones, sus habilidades. Y para muchas de estas mujeres descubrir cómo hacer esto en una forma como está en la escritura bíblica y que agrade al Señor, a veces como que las agobia, a veces como que las confunde. Muchas mujeres en general a veces dicen, bueno, ¿y cómo interpretar? La verdad yo no me lo pregunto, pero hay muchas y hace unos días una persona me decía, ¿qué hacemos? Que hay X persona, es un pastor que está diciendo que la mujer no puede predicar. Yo le dije, pues lo que pasa es que así él lo diga, la mujer sigue predicando y el Señor sigue haciendo y eso a mí no, o sea, no es mi preocupación porque no lo veo relevante frente a un mundo que está cambiando cada día y que nos muestra cómo el Señor sigue usando a quien Él quiere, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, Él quiere, Él usa, porque todos somos creación de Él y todos fuimos formados por Él para cumplir un propósito. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿qué hago con los que dicen que la mujer no debe hablar, que no debe callar en la congregación? ¿Será que Dios me está llamando realmente? ¿Será que Dios me está llamando a hacer algo? ¿Cómo impactará a mi familia, a mis amistades si yo digo sí a un llamado, a un ministerio? Y se quedan en esas preguntas. Eso lo hace a veces una mujer a nivel general. Una mujer casada, ¿cómo será la participación de mi esposo en mi caso si yo soy la que tengo el liderazgo? ¿Cómo manejo eso de la sujeción frente a este tema del desarrollo del ministerio? ¿Cómo voy a hacer frente a mis responsabilidades en el hogar si me voy a dedicar a la obra? ¿Qué pensará mi esposo? ¿Se enojará? ¿Me dirá que me estoy volviendo loca? Bueno, son algunas de las cosas que pueden pasar así como a grandes rasgos. Y las solteras. Y si acepto el llamado, ¿será que me quedaré soltera? ¿Cómo financiaré económicamente el llamado, el ministerio, si me dedico a tiempo completo? Y tantas preguntas que pueden surgir en medio de lo que es el servicio al Señor y el desarrollar el llamado. Pero hace 8 días en la clase veíamos que era ministerio, es servir. No es otra cosa más que servir, prepararnos para servir. Entonces, si hablamos de las mujeres que dicen, bueno, que mi esposo está conmigo, pero la del liderazgo soy yo, y ahí necesitamos la sabiduría del Señor, todo lo que Dios hace es perfecto, dice Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, nosotros no podemos decir que como yo soy la mujer, yo soy la del llamado, yo soy la apóstola, yo soy la querubina, usted se calla, yo soy aquí la ungida. Muchas han tomado eso de una manera incorrecta, muchos han tomado ese liderazgo que les fue entregado o que lo están desarrollando de una manera incorrecta, porque no saben de pronto con la sabiduría empezar a desarrollar poco a poco lo que Dios les ha puesto y Él mismo va abriendo escenarios. Creo que en las primeras clases hablamos de cómo debemos entender los tiempos, los ciclos que estamos viviendo. No es igual tener mi hijo pequeño donde tengo que estar todo el tiempo allí, así ya tengo un tiempo donde ya pueden hacer ciertas cosas por sí solos. Y la idea no es abandonar el hogar por ir al llamado, dejar el hogar que se acabe, que se destruya, digamos, mujeres en mucho tiempo atrás. Entonces, no es que hay que cumplir en el ministerio, hay que cumplir, no importa si no atiende a su esposo, no atiende la casa, no atiende a sus hijos, pero vaya al ministerio. Y eso quebró muchas familias, quebró muchos hogares
por no saber manejarlo con la sabiduría que esto requiere, también por tener líderes que imponían, de pronto es que tiene que estar aquí, tiene que cumplirle al Señor, usted se debe al Señor, y obviamente son frases que están en la escritura, pero todo tiene un orden. Entonces, muchas veces escuché en mi caso, no por cosas externas, sino personalmente, usted se debe es a Dios y usted debe cumplirle al Señor y el Señor y el llamado, y era como cierta presión que se ejercía de tal manera que uno se veía, entre comillas, obligado a salir y dejar todo porque había que, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, como que nos llevaban a esos extremos y muchos errores se cometieron en el camino, muchas mujeres que por falta de sabiduría no supieron enfrentar las situaciones. Esto generó conflictos en sus hogares con sus esposos. Les recomiendo cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, esto generó una clase de conflictos que hoy por hoy viene, se produjo una generación, ahora estamos a los extremos, antes por mucha gente que lo dejaba todo por servir y no le importaba, y hoy porque todo el mundo es light, no quiere, todo se volvió de una manera que no entienden el llamado, no entienden la responsabilidad, por decirlo así, de cuando estamos desempeñando un ministerio. En otro de las clases, cuando estoy hablando aquí del tema cómo manejar la sujeción, entendimos la sujeción desde el punto de vista correcto, estar sujeto a y no debajo de. En ningún momento me colocaron debajo, y esa clase la vimos al comienzo. Entonces, por eso es necesario que tanto hombres y mujeres nos capacitemos, entendamos. Vemos muchas mujeres que desarrollan un llamado y tal vez el hombre no está allí como lo vamos a ver bíblicamente, pero sí está el apoyo también, está el respaldo. Muchas por no saber tener la sabiduría correcta frente a la situación, se han vuelto casi que enemigos, otros se vuelven competencia, porque ambos pueden tener el llamado, entonces ambos quieren ya el uno hacer, el otro hacer y se vuelve una competencia. Entonces, creo que el llamado a servir al Señor es algo tan ordenado, tan maravilloso, que nos llena de tanta alegría, porque el Señor dijo, quien me sirve, mi Padre le honrará. O sea, es una honra poder servir y el servir no es una carga, el servir cuando he tenido tiempo de ministrar a las pastoras, digo, ¿cómo es posible que nosotros nos enfermemos por estar en el ministerio, que sintamos una carga tan fuerte por todo lo que da el ministerio cuando nosotros debemos sentir esa alegría, ese gozo, esa emoción cada día de lo que estamos haciendo para Dios? Pero nuestros errores, nuestras decisiones no buenas, nuestros afanes, nuestros impulsos, nuestras emociones que nos hacen llevar a hacer cosas tan rápido, sin planeación, sin proyección, son las que nos generan consecuencias que nos cargan, que nos enferman, pero nunca el servicio, nunca el llamado. Ahora sabemos que hay cosas que se levantan, que estamos librando una batalla, pero la respuesta es que Dios nos dio la capacidad, el poder, la autoridad para salir avante en medio de todas estas cosas. Las solteras, si acepto el llamado, me quedaré soltera, porque estamos hablando de llamados específicos. Ya hablamos del ministerio que es servir, pero hay llamados específicos. Digamos, una persona que es misionero o misionera, se da su vida al servicio fuera de su casa, fuera de la zona de confort, y está preparado, preparada para, como dijo el apóstol Pablo, para toda buena obra. Entonces, esos son llamados que arden en mi corazón y que a veces, pues uno dice, bueno, si Dios lo llamó, la llamó a esto, pues Dios lo va a respaldar y Dios lo hace. Ahora, en este asunto, nosotros podemos ver cómo Dios usó a las mujeres para adelantar la difusión de su reino, de su palabra, y las mujeres fueron usadas por el Señor en posiciones de liderazgo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento Dios escogió mujeres de las que ya hemos hablado, las cuales Él colocó con funciones que no afectaban solo a su familia, sino las naciones enteras, la nación de Israel específicamente, como Débora, como Esther. Y cuando ellas fueron llamadas a servir a naciones, tuvieron posiciones, perdón, gubernamentales, posiciones de gobierno, de autoridad. En Jueces capítulo 4, si ustedes tienen la escritura a la mano, Jueces capítulo 4, verso 4 y 5, dice la versión internacional: en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Esto dice el verso 4 y 5. Anteriormente dice que ella era la esposa del Lapidot. Dice el verso 4, la versión Reina Valera: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Y si tú lees toda la historia, hasta ahí se escucha Lapidot.
Era la esposa de Lapidot, pero no encontramos que era el líder, el que también estaba a la par con ella. No, ella tenía una posición que Dios le dio para gobernar y dice, es la esposa de este hombre. Y eso nunca le fue impedimento para desarrollar esa posición donde Dios mismo la colocó. Así que también podemos ver en el verso 6 a 7, donde ella habla directamente a un hombre, a Barak. Dice, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Císara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Entonces vemos la determinación, vemos la revelación, vemos lo que ella estaba hablando. Siempre he dicho que hablamos del Congreso de Débora, de Déboras y todo Déboras, pero quien mató a Císara fue ya él. Entonces, cómo ella vio y profetizó lo que había en esa mujer y cómo más adelante en un cántico la exalta y le dice, bendita seas entre todas las mujeres, Yael. ¿Qué nos enseña esto? Que tú y yo tenemos la capacidad de reconocer que otras mujeres tienen un llamado especial, que otras mujeres pueden hacer lo que tú y yo no alcanzamos a hacer o no sabemos hacer, pero que cada una tiene un depósito en Dios que debe desarrollar, que debe desarrollar. Entonces, en Esther, que lo vamos a estudiar también hoy, ella llamó a una nación entera, fue llamada a una nación entera a librarla de ese decreto de muerte y todo el pueblo estaba en esa unidad con ella y todo el propósito de Dios a través de su vida. Ahora, hablemos de dos o tres mujeres con un llamado especial. Una de ellas es Amy Sample McPherson. Ella es conocida también como la hermana Amy. Ella fue una evangelista pentecostal canadiense, estadounidense y una celebridad muy influyente en 1920 y 1930. Ella fue la fundadora de la denominación del Evangelio Cuadrangular y fue calificada como apóstol. Y ella generó algunas controversias porque su vida y ministerio tal vez no estuvieron respaldados por un hombre en los registros de la historia, sino que habla que a través de ella, siempre hablaban a través de ella, se afectó a su generación y a las generaciones siguientes. La doctrina del Evangelio cuadrangular que ella propuso enseguida por miles de personas alrededor del mundo se seguía extendiendo y leía acerca de ella y decía que en una convocatoria que hizo en los Estados Unidos alcanzó a reunir más de 30,000 personas que llegaron allí a escuchar la palabra que Dios tenía. Ahora, otra mujer, Catherine Booth, ella fue un apóstol y dice que junto con su esposo fundaron el Ejército de Salvación. Y sin dudarlo, cuando su esposo tuvo que dejar de trabajar en el ministerio por causa de un quebrantamiento en su salud, dice que ella se hizo a cargo totalmente del ministerio. Y según los biógrafos, fue ella y no su esposo quien puso la primera piedra en aquel ministerio en el Ejército de Salvación, aunque la papelería y los membretes decían William Booth, fundador. O sea, respetando el paso de la autoridad, pero ellos decían, sus biógrafos decían, pero era ella la que iba siempre pues desarrollando ese ministerio. Número 3, Henrietta Mertz es otra de las mujeres que nunca pensaron tal vez ser apóstoles de la iglesia, pero que llenan aquella definición de lo que es ser una mujer llamada por Dios. Así que ella es la fundadora de Gospel Light Publication y algunos de sus logros más notables ocurrieron cuando ella era directora de la primera iglesia presbiteriana en California. Así que nosotras debemos estar conscientes de que hoy por hoy, hoy más que nunca, en medio de que se levanten tantas situaciones y tantas cosas a decir que no puede hablar, que sí puede hablar, yo creo que Dios, y sobre todo en estos tiempos, nos permitió saber que el valorar la vida, el valorar el llamado, el valorar el servirle, el estar respirando para poder hablar de él, de sus maravillas, de contar, de servir a otros, es algo que no tiene precio. Esta pandemia nos enseñó que hoy estamos, mañana no sabemos. Y no podemos estar esperando, tal vez, interprétenmelo de la mejor manera, que lo que otros digan sobre mí cuando necesito también entender que lo que arde dentro de mí, esa pasión, ese fuego, lo que yo necesito son mentores, gente que me oriente cómo hacerlo, gente que me muestre el camino, no que me quite las alas, no gente como Saúl, porque todavía vemos ese liderazgo de Saúl, que le retiñe los oídos, que digan que Saúl mató a 1,000 y que David mató a 10,000.
Le retiñe los oídos, sobre todo el egoísmo, la envidia de saber que otra generación se está levantando, que tal vez no ha recorrido todo el camino que llevamos, pero que Dios le ha placido darle gracia, darle unción, darle de todo lo que Él quiere dar. Entonces, los de la vieja guardia empiezan a criticar, los de la vieja guardia empiezan a maltratar, es que fue así, es que a mí me tocó, pero hay un tiempo para todo. Y yo creo que este es el tiempo en el cual tú y yo fuimos puestas para desarrollar ese llamado y ese propósito de parte de Dios. Yo no sé si, Rosy, estamos listas para poder leer el capítulo 12 de la tarea que teníamos hoy. Entonces, pastora, voy a leer la página 85 o todas. Sí, empecemos. La tarea y todas la tenían que haber leído en la lectura del capítulo 12, que es lloronas profesionales o mujeres que impactan, porque nosotras para llorar estamos ocupadas. O sea, si nos dan un regalo, lloramos, si no nos lo dan, lloramos. Si nos, o sea, por todo estamos, si estamos alegres, lloramos. Es más, si yo les pasara un video ahora de un niño que no, nadie conoce, pero que está en una situación muy difícil, pongamos en el África, en otro, y está ahí, todos terminamos llorando sin conocer al niño. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensibilidad. Entonces, por eso, o somos lloronas profesionales, como lo que vamos a leer, o somos mujeres que impactan, que aprovechamos aún en medio de las lágrimas para levantarnos, para cumplir y desarrollar el propósito que Dios nos ha entregado. Entonces, vamos, Rosy. Okay. Lloronas profesionales o mujeres impact. Jueces, capítulo 1, versículo 9. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo. Hay situaciones en nuestro diario vivir que fácilmente nos traen desánimo y falta de fe. Cuando la enfermedad azota o cuando el dinero no alcanza para el sustento o simplemente en momentos en que llegan acontecimientos que no esperamos, nuestro corazón desmaya y siente que no puede más. De acuerdo con la Sociedad Alemana de Oftalmología, que ha reconocido diferentes estudios científicos referidos al llanto, las mujeres lloran en promedio entre 30 a 64 veces al año. Santo Dios. Yo creo que hemos sobrepasado esas estadísticas. ¿Paso a la siguiente? Sí. Ok. El libro de Jeremías 9:17 encontramos que existían mujeres a las que se les pagaba por llorar en los funerales y sabemos todavía existen. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda traer a las mujeres que lloran en los funerales. Rápido, ¿qué? Comiencen a llorar, que las lágrimas fluyen de sus ojos. Hasta ahí, Rosy. Bueno, ahí vemos en Jeremías, bueno, de acuerdo a lo que estabas leyendo, que lloramos entre 30 y 64 veces al año. Yo creo que ya pasamos esas estadísticas porque realmente a veces el llorar es constante. Entonces, por eso debemos evaluarnos. Y el Señor, aunque esta palabra profética está hablando al pueblo dentro de un contexto de arrepentimiento, de llamado, pero aquí encontramos lo que estaba pasando. Las mujeres que les pagaban por llorar. Ahí explico en la siguiente, más adelantito, que aquí en nuestro país, por ejemplo, se llaman plañideras. Usted se imagina llorar un muerto que no conoce y llorar como si, mejor dicho, lo conociera de años, llorar, pero porque te están pagando para llorar. Y así muchas veces, aunque ni nos paguen, lloramos, pero dice el Señor, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Mire cuánto tiempo atrás viene esta costumbre o como se quiera llamar. Dice, manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. Rápido, comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Yo creo que si esa fuera una orden, ahí sí no lloraríamos. Así, ahora sí no voy a llorar, porque es que está diciendo lloren, porque como les pagan por llorar, y esta palabra profética tiene una profundidad mayor. Tan solo dice el capítulo, ustedes tienen ahí las páginas, tan solo estoy retomando el caso de estas mujeres que eran lloronas profesionales. O sea, no estaban contratando ni llamando a una que tocara pellizcarla para que llorara. No, eran profesionalmente que sabían llorar, profesionalmente. Entonces, ya ahí está el título de las plañideras. Una plañidera era una mujer a quien se le pagaba por ir a llorar al funeral de alguna persona. Y la palabra
viene de plañir, sollozar y está en latín plangere. Se hace mención de estas mujeres desde la más remota antigüedad para expresar de un modo más enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea. El profeta Jeremías dice que el Dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas, que él designa que el Dios que se llaman allí también lamentatrices. O sea, mire ese nombre, las lamentatrices. Este uso del pueblo hebreo pasó a otras naciones, sobre todas, y se dice aquí, se conservó entre los griegos y los romanos. Y estos últimos daban el nombre de praéfica, la palabra, a la principal de cada comitiva de lloronas, porque era ella la que presidía las lamentaciones y la que daba a sus compañeras el tono de tristeza que convenía según la clase del difunto. O sea, mire todo lo que había detrás de esto, de una plañidera, de una llorona. Hasta para llorar hay que ser profesional, hasta para llorar hay que prepararnos. No podía cualquiera ser contratada porque tenían habían tonos. Según el muerto había que tener tonos para llorar. Yo no, Dios mío. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban un vaso en que recogían las lágrimas que derramaban. ¿Puede creerlo? Si tú y yo nos colocáramos a llorar, bueno, aquí tengo mi vasito, pero con té, pero que se así, ponerlo así para saber si lo lleno el vasito de lágrimas, o sea, no sé si les pagaban por vaso lleno, porque pues las lágrimas pueden llegar, pero pues decía que ella recogía en esos vasos llamados lacrimatorios y se encerraban con mucho cuidado dentro de la urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Se encuentran representaciones de plañideras desde el arte egipcio y llegaron a ser representaciones características en tumbas, sobre todo, dice esta investigación, en el periodo gótico. Y actualmente se usa ese término para referirse a cualquier persona que llora mucho y sin motivo. O sea, llorona, suspirante, sollozante. Y hay cosas que vienen a intimidarnos y a querer hacer daño, sigue diciendo este capítulo, como Amán lo hizo con los judíos. Y eso hace tal vez que nuestra fe pueda menguar. Ese sentimiento de impotencia frente a los problemas y dificultades es lo opuesto a la santidad y a la fe que debe existir en nosotros. Entonces, las situaciones que causa Amán, yo estoy dando por sentado que todas sabemos quién fue Amán, que estamos hablando en el libro de Esther, ¿no? No se trata de llevarnos a pensar de que no hay Dios, lo que hace esto es infundir duda, infundir incredulidad. ¿Qué pasaba en medio de esa situación que fue el decreto de muerte y todo lo que hizo Amán? Decía Amán, Amán era muy querido, por decirlo así, por el rey, pero ustedes conocen la historia y dice que en el momento que Mardoqueo no se inclinaba, no le hacía la venia, él llegó tan desesperado un día a la casa que dijo, es que yo lo tengo absolutamente todo, yo tengo la honra del rey, todo, pero no soporto ver a ese Mardoqueo porque cada vez que lo veo, a mí me pasa algo, que fue cuando la esposa le dice, pues, haz una horca y aquí hace ella misma trama el consejo y bueno, ya saben después quién cae en esa horca. Entonces, ese Amán nos roba la alegría, dice ahí, ustedes tienen el material, nos hace sentir insatisfechas aún habiendo visto muchos milagros hechos por Dios. ¿Cuántos milagros tú y yo hemos visto en nuestro diario caminar, en nuestra vida con Dios? Y aún llega una situación y nos parece que nos derrumba, parece que nos derrumba. Entonces, ¿en qué momento vamos a hablar de un llamado, de un ministerio, cuando no podemos ni con nosotras mismas, no podemos ni con nuestras situaciones, no podemos ni con lo que está pasando en medio de lo personal, por decirlo así, porque nos falta prepararnos y avanzar en lo que se quiera venir a presentar? Era un decreto de muerte que estaba a través de Amán, pero Esther lo tuvo que enfrentar y no mirar por ella y solamente por su familia, sino por toda una nación. Y nosotras no alcanzamos a tener ese entorno en nuestro llamado y nuestro ministerio, pensar en toda la nación, pensar, bueno, estoy hablando, generalizando un poco, pero muchas veces yo no sé cómo con tantas situaciones que vienen a bombardear tu cabeza, tu vida, tú tengas para decir, no, yo oro por los que están en las cárceles, en los hospitales, para que Dios sane, cuando tus oraciones siempre, Señor, mira mi problema, mira mi situación, mira mi matrimonio, mira mi hijo, mira mi economía, mira, porque siempre estás ahí, porque siempre estamos ahí en lo que es lo personal, pero estamos hablando de mujeres que no anularon su vida personal, sino que le dieron la importancia al llamado de saber que se debían para ayudar a otros, para bendecir a otros. Nuestro ministerio y nuestro llamado no se limita, y esta pandemia nos lo enseñó, a estar en los templos. ¿Nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta como pastoras? Que esto nos sacó, nos desencajó de la rutina de estar en los templos, porque para muchos también era rutina, y ya
si no había un lugar físico donde ir, teníamos que usar estos medios, pero aún ni así la gente se conectaba. Muchos se enfriaron, muchos no volvieron a nada, perdieron todo contacto con la congregación. Muchas pastoras dicen, yo no sé las ovejas para dónde cogieron, yo no sé qué hicieron, o sea, qué pasó con ellas. ¿Por qué? Porque parecía que todo era rutinario, mecánico, pero no entendiendo que fuimos puestos en un ministerio, en un llamado para hacer luz en medio de tinieblas, para resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Y por eso no se vale que todo el tiempo estemos tratando de convertir a los convertidos, de sacar del pecado a los que deben ser luz y brillar, de llevar, de los que estamos encargados de dar la palabra, siempre dando vueltas en ciclos repetitivos de pecado, de no santidad y de haciendo cosas que no vienen del Señor. Y esto siempre lo he dicho desde nosotros como pastores hasta toda la gente que está en las congregaciones. Entonces siempre se nos convirtió el hermanito en las iglesias que todos los domingos hay que liberarlo al mismo tiempo, es siempre el mismo hermano y la misma hermana, y siempre la que pasa y le da la tembladera, y siempre es la que está ya todo el tiempo, porque no hemos entendido el llamado realmente tan profundo de cambiar, transformar, inspirar con nuestra vida para que otros conozcan lo que Dios ha hecho. A veces nosotros, digamos, colocaba un ejemplo, una familia que decía, en mi conjunto donde vivo, no sé cómo, bueno, fraccionamientos, creo que se dice en México, bueno, los conjuntos residenciales, todos saben y dicen la casa de los evangélicos porque es que mi mamá grita mucho, mi mamá pelea todo el tiempo. Entonces la gente dice allá donde la evangélica, pero la que grita, y así era como la conocían en el conjunto. Entonces, cuando tú y yo como mujeres tenemos una situación difícil y tenemos una persona que no es convertida, sea, digamos, la suegra, una amiga, las personas cercanas que no conocen del Señor. Y tú llamas a una persona como y le cuenta, mi marido me dijo, mi marido me hizo, mi marido esto, mis hijos esto, me pegaron, porque tú necesitas desahogarte, porque tú necesitas hablar, solo que lo estás haciendo en el lugar incorrecto. Y después de que le botas todo lo que te está pasando, dices, ay, pero yo la invito el domingo a la iglesia para que me acompañe, es tan poderoso lo que está pasando ahí. Y dice, ay, no, pues si estaba a la iglesia y vivía así, yo estoy mejor que ella, que a mí no me está, mi esposo no me está haciendo todo eso, mis hijos no me hacen todo eso, porque nosotros no nos hemos preocupado por crecer desde nuestro interior, sino solamente como que lo externo, lo que se ve y nos falta trabajar. Y como mujeres tenemos que ser muy sabias. Tú debes saber a quién lleva tus problemas, a quién llevas, a quién buscas para un consejo, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero muchas veces lo que pasamos nosotros no precisamente está alentando a otros para que vaya y busque al Señor, sino que le estamos diciendo, eh, estamos hablando negativamente. Ahora, ¿qué decir cuando en las mesas, en los almuerzos, en las reuniones familiares, no es que el pastor dijo y eso, y la pastora y el tema es la iglesia y los pastores, pero después queremos que las personas se conviertan y vayan donde nosotros vayamos cuando a veces nos encargamos de ser portadores no de buenas noticias, que fue lo que con el que empecé el Salmo 68:11, y las mujeres fueron portadoras de buenas noticias. ¿Por qué? Porque todo esto hace parte, todos tenemos errores, todos somos vulnerables, todos pasamos procesos que nos hacen solamente mirar hacia arriba y decir solo tú tienes la solución, pero mientras somos corregidos, formados y transformados, nos corresponde trabajar en el diseño, trabajar en el llamado y ser coherentes en lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Dice el capítulo estamos mirándolo el libro, ¿no? El libro dice que aquel Amán nos hace sentir insatisfechos, aún habiendo visto muchos milagros. Nos hace quejar y sentir amargura por cualquier contrariedad o dificultad en la vida. Pero cuando la tristeza y la depresión dominan en la persona, esa influencia negativa ha tomado el control total del corazón y ahí viene el pecado hacia Dios. Y dice en el capítulo 3 del libro de Esther, Amán trama la destrucción de los judíos y ahí ustedes lo tienen en el material. Dice aquí, pasado algún tiempo, el rey Jerjes le concedió un ascenso a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag. Sabes que aquí hay tantos secretos en medio de esto, porque Amán, que dice que hijo de Amedata, descendiente de Agag. Este rey Agag y todo lo que viene, y ese odio parecía transmitido por las generaciones. Cuando Saúl recibió la orden de acabar con todo, y era este mismo rey, Saúl tomó ese odio que sentía hacia David y dice que la casa de Saúl siempre estuvo en guerra con la casa de David.
Entonces aunque los dos aman al Dios verdadero y sirven al Dios verdadero, el corazón de Saúl es un corazón lleno de odio, lleno de proferir maldiciones, todo lo que hizo. Y de esa línea generacional del rey Agag que se levantó contra el pueblo de Israel desde el Éxodo, cuando el Señor dio la orden que exterminaran a todo este pueblo, a los amalecitas que vienen de ahí, de Amalek, los amalecitas. ¿Por qué fue? Porque ellos se negaron a brindar ayuda al pueblo de Israel en el momento difícil. Entonces Dios posteriormente da esa orden, pero Saúl no la cumple y le perdona la vida a este rey, pero vienen generaciones después como este señor Amán, que también tiene ese odio contra los judíos, que también tiene ese odio que viene a transmitirlo y a buscar cómo acabar con ellos. Dice, el rey dio a Amán un cargo mucho más. El rey dio a... me están escribiendo que no se escucha, pero no sé, en el grupo, si pueden Sí escribir. se escucha, lo que pasa que Elizabeth no ha desbloqueado su micrófono, por eso no puede Bueno, escucharnos. Sí se puede gracias, escribir. Mm. gracias, Rosa. Gracias, ahí está siempre bien atenta. Bueno, dice, el rey dio a Amán un cargo mucho más alto que el de cualquier otro de los funcionarios. El rey había dado la orden de que todos los servidores que trabajaran en la puerta del palacio debían arrodillarse y rendirle honores a Amán, pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía honores. Los servidores que trabajaban en la puerta del palacio le preguntaban a Mardoqueo por qué no obedecía la orden del rey. Todos los días ellos le recordaban a Mardoqueo que debía obedecer la orden del rey, pero él les decía que él era judío. Entonces esos servidores le contaron a Amán lo que sucedía para ver qué hacía él con Mardoqueo. Amán se enojó mucho cuando vio que Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él para honrarlo. Amán se había enterado de que Mardoqueo era judío, pero no se sentía satisfecho con destruirlo solo a él. Amán quería encontrar una manera de perseguir al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino de Atajerjes. En el mes de Nisan, es decir, el primer mes del año 12 del gobierno del rey, se echó el pur en presencia de Amán para decidir el día y mes indicados para acabar con los judíos. Y la fecha elegida fue el día 13 del mes 12 del mes de Adar. Esto tiene mucha revelación porque hay planes estratégicos del maligno con fecha, pero entonces, con fecha, hora y todo. Pero entonces, si todo el tiempo tú te estás sintiendo atacada, todo el diablo me ataca, todo el tiempo el diablo me ataca, tú. El resto, o sea, lo que opera en la atmósfera, en las tinieblas, lo que habla de las huestes espirituales de maldad, cuánta gente, lo que está operando hoy en la atmósfera, cuánto el querer legalizar el aborto, la legalización en los países, a nivel de todos los países, las relaciones homosexuales, todo lo que eso se opera. Y la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que estar clamando, la iglesia tiene que ejercer el llamado, ejercer lo que Dios nos mandó a hacer, capacitando, hablando la palabra, enseñando desde nuestros hogares, como dijo el Señor, a sus hijos, desde que se levantan hasta que se acuestan, el fundamento. Pero realmente, entonces, como todo el tiempo me atacó a mí, me atacó el riñón, me atacó el hígado, todo me está atacando todo el tiempo, cuando el Señor dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y si él lo dijo, tú y yo tenemos que repetirlo. El príncipe del mundo está y opera, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre lo que él esté haciendo. Y fuimos puestos y puestas para deshacer las obras del diablo, no para que todo el tiempo nos estén persiguiendo las obras del diablo, para que todo el tiempo nos estén acabando las obras del diablo, para deshacerlas, para quitarlas. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a trabajar? ¿Cómo nosotras podemos empezar a formar? ¿Cuántas cosas estamos descuidando? La generación que viene, nuestras adolescentes, por ejemplo, las niñas, si no tienen buenos modelos en casa, buenos modelos de formación, de liderazgo, las redes sociales las están formando, las figuras del mundo, la gente las está formando, las está mentoreando, por decirlo así, porque se quieren vestir como ellas, quieren hablar como ellas, quieren reírse como ellas, quieren hacer todo y tenemos una generación que carece de valores. ¿Cuál es nuestra labor? Seguir trabajando en los valores, pero no en una religiosidad absurda que todo el tiempo aburre a la gente. Hay mucha gente aburrida en las iglesias, hay mucha gente cansada de imposiciones, mas no de desarrollo de propósito en una congregación. Entonces, por eso nosotros debemos decirle, Señor, aquí estamos para que tú nos uses, para que donde quiera que yo vaya, yo pueda ser portadora de buenas noticias, para que yo pueda ser esa mujer que está llevando a cabo, desarrollando el ministerio. Y dice aquí que la fecha estipulada fue casi un año después.
Y ahí sigue, dice, tú conoces el desenlace de la historia. Y habla aquí en la hoja que usted tiene del libro, Amán puede representar el tipo de situaciones tan negativas que quieren venir a traer destrucción y muerte hasta con un tiempo establecido. Pero no solo a tu vida, sino todo lo que se levanta en la atmósfera espiritual, porque esto era contra una nación, era acabar a todos los judíos, no solo uno que causó, no era solo, Mardoqueo no dijo, ayuna por mí porque es que me quieren matar a mí, no, era toda una nación, era lo que estaba decretado para una nación. Dice, tal fue el efecto de esa reunión y lo que planearon para acabar con los judíos, que de inmediato las cartas fueron enviadas a diferentes provincias y esto causó gran ayuno, lloro y lamentación. Era un decreto de muerte. ¿A quién no le asusta un decreto de muerte? Y más si hablamos en estos tiempos, ni siquiera un decreto de muerte. Sabemos que la enfermedad, todo esto que está pasando, el solo hecho de ser contagiados asusta porque pareciera que está escrito, le da esa enfermedad, te vas a morir. Entonces, asusta, eso nos asusta. Pero aquí había un decreto de muerte para todos los judíos. Y Mardoqueo logra a través de Atac, dice la escritura, uno de los eunucos del rey que estaba al servicio de la reina Esther, enviarle la información de lo sucedido. Creo que eso lo hablamos en una oportunidad donde ella, después de analizar todo, ella le decía, es que no puedo presentarme sin ser autorizada, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero Mardoqueo le dice es que ni tú misma te vas a salvar de algo así. Ni tú misma te vas a salvar de esta destrucción. Así que si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lugar. Si tú y yo no cumplimos la asignación que Dios nos encomendó, respiro y liberación vendrá de otro lugar. Porque es que nosotros estamos puestas y Dios nos llamó para este tiempo, para estar haciendo lo que Él nos entregó. Y dice que ella entró en este desafío donde aparece el famoso ayuno de Esther. Ella convoca 3 días de ayuno a todos los judíos que estaban, a sus doncellas, y se levanta firmemente, que es cuando ella dice, pues yo termino ese ayuno, me presento ante el rey y si perezco, que perezca. O sea, hasta dónde nosotras hemos entendido lo que debemos hacer. Gente que se cansa de ayunar porque el ayuno lo está enfocando todo el tiempo, es para que mi marido cambie, para que el hijo cambie, y hay que hacerlo, son las herramientas que Dios tiene. Pero entonces Esther entra en ese ayuno por su nación. Por eso también cuando tenemos, no todas son llamadas a interceder, no todas, un intercesor nunca está orando por su necesidad, siempre está a favor de otros. El intercesor, cuando dijo el Señor en Ezequiel, y busqué quienes hiciese vallado para no destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a dar, a cambiar, a transformar en oración, sino siempre mi necesidad, mi problema, mi dolor. Pero cuando hay un llamado y cuando hay esa parte, eso que Dios entregó, nosotros vamos a entender que sí tengo necesidades, que sí tengo situaciones, pero que yo debo levantarme y que debo pararme en la brecha en ese llamado que Dios me entregó. No sé si tú puedes decir, bueno, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, hago mi oración, tengo una hora de intercesión por los niños que están en las cárceles, por los que están en las drogas, por los que están, tanta situación que hay. Pero como a veces no toca mi casa, pues no veo la necesidad de orar. Como a veces no me está pasando a mí, pues no veo la necesidad de clamar. Pero nosotros tenemos que precisamente ampliar nuestra visión y saber que no podemos dar vueltas solo alrededor de nuestra situación, sino que debemos levantarnos como mujeres de oración, como intercesoras, como personas que estamos dispuestas para que el Señor cambie y transforme y siga tomando el control de tantas situaciones que quieren venir, como los profetas de Baal, como los profetas de Acera, como los profetas falsos, a establecer sus decretos y establecer sus gobiernos, hablándolo en la atmósfera espiritual también. Entonces, ahí dice que nos encontramos con una mujer que puede enfrentar una situación aún con llanto, con miedo, pero que entra y no una vez que sale del ayuno dice, ay, todo se me arregló, tan bonito que pasó esta situación. Eso, el ayuno, ¿cómo funcionó de bien? Y por eso hasta gente se frustra, pero yo ya ayuné como Esther, ya ayuné como Daniel, ya ayuné como Jesús, ya ayuné como Moisés, y no pasa nada. Pero es que ella ayunó y se enfrentó a la situación. Lo que recibió fue la fuerza, el valor, la valentía, la revelación, la sabiduría para saber cómo tratar el problema, no huir del problema. Porque nosotros queremos a veces eso, es que nos levantemos y ya todo se arregló. No, ¿qué Dios está, qué estrategia nos está dando? ¿Qué sabiduría nos está entregando a través de esos tiempos de ayuno para aprender, para capacitarnos, para saber hacer las cosas como ella lo hizo? Entonces, por eso dice ahí en el capítulo del libro
Este ayuno trae como respuesta una sabiduría especial de parte de Dios sobre ella para actuar delante del rey y de aquel enemigo Amán. El resto de la historia la puedes leer en las Escrituras y te darás cuenta que la reina Esther, con la ayuda de Dios, en oración, ayuno y decisión, pudo vencer toda aquella redada que aquel hombre Amán había planeado. No encontramos a una mujer llorando frente a la situación, sufriendo por su incapacidad de hacer algo. Por el contrario, vemos a una mujer que toma fuerzas en Dios y segura de su mano se enfrenta a aquel decreto de muerte y sale con la victoria. Y dice aquí el capítulo del libro, así que basta de llorar como profesional, basta de ver solo tus problemas y limitaciones. Levántate a creer que el Dios Todopoderoso está contigo y te dará cada día la victoria sobre aquel Amán que quiere venir a traer duda, insatisfacción, destrucción y muerte. Y cierro este capítulo diciendo, tú puedes hacerlo y todas podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el llamado. Ahora vamos a ver unas características de Esther, inspiradoras de Esther rápidamente. Su vida fue marcada por la sumisión en todo tiempo con obediencia a Mardoqueo. Esto lo dice Esther 2:20. También se dejó guiar por Haggai, Esther 2:15. Y también tenía una forma respetuosa con la que se dirigía ante el rey, Esther 5:8. Porque queremos solo la victoria de Esther, pero tenemos que aprender de ella la sumisión, la obediencia, la guía y el respeto que manejaba. Entonces, esta forma de ella hacer las cosas, lo que decía Esther 2:20, si lo podemos, es que son tantas citas que en una hora pues no alcanzamos a desarrollarlas, pero yo se las dejo y también se las escribo ahí por el grupo para que las vean. Esther 2:20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. La versión internacional dice, Esther por su parte continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. Esto es muy importante, porque a veces como pastora les puedo decir, la gente viene, hay que me dé un consejo, y nos da un consejo y no hacen caso. Entonces digo, bueno, entonces si no va a hacer caso, ¿para qué pide el consejo? O siempre viene con el mismo problema. Entonces yo les decía, por favor, rétenme a pensar, a orar, tráigame un problema nuevo, porque cada vez que vienes con la misma situación, pues si ya tiene directrices, órdenes que hacer y no lo hace, pues entonces, ¿quién puede hacer lo que solo tú debes hacer? ¿Quién puede hacer lo que cada uno debe tomar la decisión de hacer? Entonces, esta mujer, la sumisión, la obediencia, el dejarse guiar, en el verso 15, de ahí mismo del capítulo 2, que está hablando de Haggai, entonces me gusta leerlo porque dice el 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija al tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, dice ahí, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Por qué? Porque supo entender la obediencia, la sumisión y que todo tiene su tiempo. El respeto ante el rey. Luego, la forma de responder ante el liderazgo de Mardoqueo demostraba un corazón que no estaba resentido por ser huérfana y por haber sido criada por él. O sea, tú tienes, si cada vez el llamado, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, pero tu corazón no tiene que albergar ningún tipo de resentimiento en ningún área de tu vida. Un intercesor no puede ser un alguien resentido, porque entonces su oración va a ser y acábalo y destruyelo y mira lo que, porque va a orar, pero pidiendo destrucción. Pero Moisés, que fue un intercesor en oración, muchas veces lo vamos a ver en su llamado, en su asignación, dice que cuando su hermana, su propia hermana murmuró y le llegó la lepra, Moisés dijo, Señor, yo te ruego que la sanes ahora. Está hablando, ¿y qué hacemos tú y yo cuando nos enteramos que alguien está hablando mal? ¡Ah! Tráigamelo, enfréntemelo, póngamelo aquí, dígamele acá, y el Señor, y Él va a pelear por mí, pero Moisés dijo, yo te ruego que la sanes ahora, porque un intercesor no tiene lugar para el resentimiento, ni para tener cosas negativas, porque un intercesor tiene que estar limpio delante del Señor. Un intercesor tiene que estar sano, sana delante del Señor. O si no va a orar conforme a su carne, conforme a lo que quiere ver y no conforme a lo que el Espíritu le guía. A pesar de vivir, hablo de Esther, a pesar de vivir en un tiempo de gran letargo espiritual, mantuvo convicciones firmes en cuanto a su fe. Imagínense, yo solo les digo, a ver, les pregunto,
porque en muchos lugares siempre se hace el congreso de la reina Esther o el congreso de Débora, son nombres muy bien, porque son mujeres que nos dejaron grandes enseñanzas. Pero, entonces, Esther fue hebrea, ¿sí o no? Hebrea. Tenía una cultura hebrea. Sus vestiduras eran como de hebrea. Cuando llega al palacio, cuando llega allí a donde la llevan a cumplir su misión, cambian sus vestiduras. ¿Cómo serían entonces las vestiduras de Esther? Recordamos el comienzo del libro donde habla de Basti. ¿Recuerdan cómo vestían a Basti? ¿Cómo la desvestían más bien? Basti. Ahora, las vestiduras de ese palacio, las vestiduras a ver que pensemos un poquito, José, lo hemos visto en películas, ¿verdad? Que José era hebreo y mientras era hebreo, cómo era su vestimenta, pero cuando está con Faraón ya desempeñando el cargo, ¿cómo está José? ¿Como un hebreo o como un egipcio? Como un egipcio. Egipcio. Está como un egipcio. De hecho, las películas lo muestran hasta con la patica egipcia y todo así, su vestidura, pero su integridad nunca se vendió. Nunca se vendió. Fueron puestos para transformar naciones, para cumplir propósitos, pero a pesar de que fueron obligados a cambiar su parte externa, su interior nunca cambió. Lo mismo la reina Esther, viene siendo hebrea, siendo la reina, ¿cómo le iban a vestir? Todas las joyas, todos los baños, ella cambió, tuvo que cambiar de acuerdo a lo que estaba viviendo allí, pero no porque ella quiso, cambió de acuerdo al sistema que tenía que colocarle, pero su interior nunca se perdió. Y hoy por hoy tenemos mujeres que cualquier cosa las transforma, cualquier moda las desacomoda y las desajusta y pierden su esencia en un segundo. Mujeres que no son firmes en su llamado y en sus trabajos ni siquiera conocen que aman a Dios, que sirven a Dios, tener una doble personalidad. Y esta mujer y estas personas, lo mismo Daniel y sus amigos en Babilonia, aunque los vestían, aunque los veían como los querían ver allí, pero ellos decidieron no contaminarse, no hacer lo que los otros hacían. Y la reina Esther, aunque tuvo su transformación para ser la reina, su interior tenía raíces profundas, su interior tenía, nunca se vendió por nada. Dice en el texto del capítulo 4 cómo ella dio la orden de su fe de seguir en ayuno, de seguir en oración, porque sabían que eran sus armas. Ahora, ella demostró estar contenta con lo que le fue dado, mostrando su confianza en Dios, más que en adornos, más que en accesorios, más que esta es la vida que me merezco, esto es lo que yo estaba esperando, o sea, no se llevó al materialismo. Y hay muchas mujeres que aún en medio del llamado y en medio del ministerio se vuelven materialistas. Y ustedes saben que es así. Tal vez no es fácil decirlo, pero es fácil verlo. Y se nota y se vuelven materialistas. Todo se vuelve a manera de lo externo y se olvida la convicción interna del llamado, del servicio, de la abnegación, de la responsabilidad. Cuando denunció a Amán, ella lo hizo bajo la protección de su esposo. O sea, ella todo lo organizó y lo hizo y aunque él no le había mandado llamar, le contó si tú me permites hacer una fiesta y si tú, ella tenía sus propósitos y lo que Dios la estaba guiando a hacer, pero nunca hizo lo de Jezabel y voy a hacer la fiesta, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ella lo habló con el rey, puso las cartas sobre la mesa de lo que iba a hacer y no se le ocurrió nada que no estuviera teniendo en cuenta dentro del lugar del reino lo que ella desempeñaba. Otro punto en ella es que Esther fue prudente al hablarle al rey, no se apresuró a decirles que Amán quiere matar a los judíos, yo tengo que hacer algo, yo tengo que... No, y a veces nosotras no sabemos manejar el tiempo. A nosotros nos preguntan la hora y terminamos diciendo, nos dice qué hora es en este momento y terminamos diciendo hasta, no, y es que mi tía, entonces mi tía, pero nadie le preguntó por su tía, ¿qué hora es? Y nosotros terminamos diciendo muchas cosas porque se nos facilita el hablar, pero a veces hablamos hasta sin sentido. Pero ella fue prudente al hablar. Buscó el rostro de Dios primero y esperó el tiempo oportuno. En ningún momento bombardeó a su esposo con todo lo que tenía que decirle y lo que estaba planeando amar. Al ayunar, ella dejaba implícito su vida de oración, mostrando así su dependencia de Dios. Ella entró en ese ayuno, pidió ayuda. Pedir ayuda no es malo, ni se nos va a quitar el título, ni se nos va a quitar la unción. A veces tú y yo personalmente he tenido que hacer esos procesos de buscar ayuda. Y si no hubiera sido así, no estaría aquí sentada diciéndole a ustedes, se puede, vamos a salir, porque hay que buscar ayuda. Ella pudo haber dicho, yo voy a orar sola y me encierro sola. No, mis doncellas, ustedes allá, todos, necesito respaldo en oración.
Así que hay momentos de hablar en la fuente correcta, en el momento correcto y pedir esa ayuda. Y una más, el reino de Dios pesó más en su corazón que lo que sus ojos podían ver en el reino de Asuero. Ella podía decir, bueno, yo aquí puedo salir bien liberada, yo estoy bien, yo soy la reina, aunque Mardoqueo le dijo, tú también eres judío, o sea, no se te olviden tu raíz. Pero el reino de lo que había en ella, lo que habían enseñado como Mardoqueo la había educado, pudo más sus principios, sus valores, todo lo que había recibido para poder cumplir esa asignación. Tú y yo no podemos vender nuestros principios ni nuestros valores. No sé, en algún momento también vamos a hablar una de las mujeres de la Biblia que es Zafira, y hay un capítulo que escribí en mi libro y dice, yo no soy una Zafira. Tú y yo somos ayuda idónea, no alcahuetas. Ayuda idónea, y por eso es de estudiar y de aprender. Y el alcahueta en nuestro país es alguien que patrocina todo lo que está mal hecho. Y el ser radical y pararte en los principios y en los valores de la escritura te va a llevar a enfrentamientos, aún con tu cónyuge, con tus hijos, con los más cercanos, con tu familia. Y no porque seas religiosa y no porque seas legalista, sino porque tienes el celo de Dios en tu vida. El celo de Dios no te va a permitir aceptar lo que Dios no acepta. Yo lo he dicho, lo he hablado en las conferencias, Dios nunca te va a llevar a tomar decisiones y hacer cosas que deshonren sus fundamentos, jamás. La mentira es mentira, el pecado es pecado, el chisme es pecado, todo lo que no proviene de Él, no hay que aceptarlo, ni mucho menos justificarlo. Lo que Él dijo que no debíamos de hacer, no hay que hacerlo, no hay que buscarle, es que yo lo hice porque me tocaba, es porque esto, no, no, no. Hay que tener la presencia del Espíritu y saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, la fidelidad. En toda la historia de Esther puede observarse que Dios cumple las promesas dadas a su pueblo desde Abraham. Vemos también soberanía, eso muy evidente, aunque no se nombra. El libro de Esther no tiene el nombre de Dios en todo su escrito. Vemos la mano de Dios obrando y triunfando a pesar de todo lo malvado que tenían esos hombres. Y vemos la providencia, la mano de Dios orquestar todos los sucesos para el bien de su pueblo. Así, ya finalizando, como mujeres, ¿qué podemos o qué más podemos aprender de Esther? Número uno, ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. Ninguna, ninguna tarea. Valora lo que tú haces. Si desempeñas un liderazgo en tu iglesia, si estamos pastoreando, si estás haciendo el aseo de la congregación, levantando las sillas, hazlo con todo el amor, con toda la entrega, con todo el corazón, hazlo con excelencia, hazlo sin queja, hazlo sin murmuración y avanza en el camino. Otra cosa que aprendemos de Esther, el pasado no determina el futuro. El pasado, lo que ella hizo, lo como vivió, no determinaba los cambios que venían. Dios hace cosas nuevas. Todo se trata de Dios. Él es el protagonista de tu historia y de mi historia. No soy yo, la protagonista es Él. Entonces, que todo lo que hagamos lo honre a Él, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro liderazgo, el ministerio. Que si tú dices yo sirvo a Dios, se note esa alegría, que irradies ese gozo de servirle a Él. De Esther, como antes de tomar cualquier iniciativa, cualquier decisión, el consultar al Señor. Reconocer que Dios es un Dios justo y que Dios pelea por ti, pelea por mí. Hoy podemos decir, Señor, entregamos nuestras causas, nuestras peticiones, todo porque todos pasamos por momentos difíciles, pero creemos que Él está obrando y que Él interviene. Y en el peor de los momentos que enfrentaba el pueblo judío, Dios levantó un rescate, una salvación a través de Esther. Así que Esther es una historia de triunfo que surgió de la tragedia, el éxtasis que brotó de la agonía, la celebración que surgió de la devastación. Y esta puede ser nuestra historia. Tal vez del proceso más difícil, Dios levantó una mujer más fuerte para cambiar no solo tu entorno, tu familia, tu problema, sino muchas personas a tu alrededor. La experiencia que hoy te causa dolor, que te ha hecho llorar, que te ha hecho ir al secreto, es lo que hoy Dios va a usar para bendecir a otras mujeres que van a estar a tu alrededor y decirles, mira, Dios está contigo. Evitar, ¿cómo tú haces que tantas mujeres salgan de la depresión si tú estás en ella? ¿Cómo le vas a decir a otra, mira, la vida es un regalo maravilloso cuando tú dices, mejor me hubiera muerto, no sé, quiero morirme, y pensamientos de muerte, de suicidas? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque debemos entender que el llamado, la asignación, lo que Dios nos dio, es algo maravilloso y especial. Así que déjame orar por ti en este momento y seguimos avanzando y creyendo que el Señor nos escogió para este tiempo con propósitos especiales. Tan solo nos toca mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer? Ay, no, es que no tengo dinero.
Mira, cuando tú tienes un proyecto, Dios te apareja personas que así no te dan el dinero, te dan lo que necesitas. Si tú dices, voy a ofrecer un té, aparece la gente que va a dar el té y va a dar las cosas porque tú vas a hacer una labor que va a bendecir a otro. En diciembre cada año nosotros con la fundación, yo digo, bueno, vamos a bendecir 100 niños y siempre digo, bueno, los regalos, los regalos. Los niños no saben, son de sectores vulnerables, son de sectores, porque hay una labor de iglesia. Para eso hay 5 ministerios, el apóstol, evangelista, maestro, de los pastores. Bueno, lo que Dios estableció. Pero poder hacer, a veces uno limita la mente y dice, no, pero ¿de dónde? Cuando tú le dices, Señor, si esto tú lo pusiste en mi corazón, tú vas a abrir la puerta, tú me vas a dar la gracia, donde yo vaya y golpee esa puerta, tú me vas a bendecir y vas a ver cómo tú puedes ayudar. ¿Cuántas mujeres necesitan una palabra de aliento? No que tus redes estén viendo solamente lo que hoy las redes sociales son un medio de evangelización impresionante, impresionante. Lo podemos ver, nos tocó hacer los cultos todos, llevar el mensaje de salvación ahí, hasta ministrar la Santa Cena así. O sea, todo se hacía a través de las redes. ¿Qué tal si tus redes también toman un giro y dejas de estar compartiendo solo chistes y cosas y das palabra del depósito que Dios tiene para ti? De lo que Dios habla a tu corazón, tú compartes porque hay alguien que va a leer y va a decir, esto me llena, esto me levanta, esto me transforma. Porque tú tienes para dar, todos tenemos algo para dar. Entonces, no que no puedo hacer, anteriormente yo trabajé casi 20 años por una misión que tenía radio y televisión, entonces los pastores pagar un espacio de radio es costoso, pagar un espacio de televisión es costoso, pero hoy tenemos las redes sociales, hacer radio, televisión, todo incluido. ¿Y qué tienes que hacer? Tener internet y poder estar ahí y dar un mensaje con excelencia, que lleve transformación, que lleve cambio, que lleve vida, que le digas a la gente, no importa lo que estés pasando, Dios es la fuente de tu corazón, de tu vida. Dios está ahí para levantarte, para sanarte. Aún si no lo hiciera, Dios debe ser el centro de tu vida. Y finalizo con esto ahora sí. Cuando aquellos amigos de Daniel fueron echados allí en el horno, que fue calentado 7 veces porque Nabucodonosor se llenó de tanta ira que lo hizo así. Eh, um, ellos, Nabucodonosor les habla, están ahí, y ustedes se van a permitir eso, en otras palabras, y ellos le responden, no se preocupe, su majestad el rey, porque nosotros sabemos que el Dios de quien somos, del Dios de quien somos, Él puede librarnos de este horno de fuego. Mire lo que dijeron ellos. Él puede librarnos de este horno de fuego. Y si aún no lo hiciera, no adoraremos la estatua. Pero hoy no se nos enseña eso, se nos enseña que si no vemos las cosas como las queremos, Dios no me contesta, Dios no existe, ya me frustré, estoy enojada con Dios. Pero ellos dijeron, y así no lo hicieron, o sea, así nos muramos ahí chamuscados, así nos muramos, no vamos a adorar la estatua, porque tú y yo no seguimos a Dios porque nos dé cosas, por lo que es como un hijo interesado. ¿Cuántas le gusta tener un hijo que solo abrace, acaricia y bese cuando necesita plata y cuando necesita un regalo? Qué feo es un hijo interesado, un sobrino interesado, que dice, ay, ya cuando vienen con diminutivo, tita, le dice, ay, no, ya que me va a pedir, porque cuando me habla así es porque viene a pedir. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros, pero ellos dijeron, Dios nos puede librar, y si aún no lo hiciera, no adoraremos la estatua, porque a Dios le servimos porque lo amamos, por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Que a Él le place bendecirnos y mantenernos bien, amén, porque somos sus hijos. Pero así no veamos las respuestas que esperamos en este momento, le amamos con todo nuestro corazón, le servimos con todo nuestro corazón. Y lo que yo les puedo decir personalmente es que ningún problema, ninguna dificultad, ninguna situación por dura de las que he tenido que pasar me roban el gozo de servirle a Él. Nada, que lloro sí en el secreto, que lloro sí delante de Él, y no como profesional, sino como aquella que le dice, Señor, toma mis lágrimas en tu redoma, porque ahí es el mejor lugar. Y de esas lágrimas que un día se quedaron allí, se brota una alegría, un gozo que viene de Él, solo de Él, por encima de la situación. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por este tiempo en el cual tú nos permites como mujeres crecer, capacitarnos, avanzar, conocer, entender, escudriñar tu palabra. Toma cada uno de los corazones, cada una de las mujeres que están aquí, Señor, que tienen ese deseo de servirte, de aprender esto, Señor. Realmente yo he entendido que no es para todas, por eso valoro lo que cada mujer, ese depósito que tiene al estar aquí, porque solo la presencia de tu espíritu es la que las inquieta y las une en este mover.
Padre, gracias por lo que viene para sus vidas, gracias por lo que viene para sus llamados, gracias por lo que viene aún en sus profesiones, en su labor profesional, porque en medio de tu profesión tú puedes desarrollar un llamado, una labor especial de Dios, porque es servir, ministerio es servir. Y dile, Señor, gracias porque soy portadora de buenas noticias. Soy una mujer que donde va es portadora de tu gracia y de tu favor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres fiel y solo tú eres verdadero. Gracias, Señor. Amén y amén. Estaba acordando y bueno, desde que empezó a hablar usted, pastora, casi hoy el Señor me ha estado hablando todo lo que usted estuvo predicando y ahora Ujú, entiendo que el Señor siempre nos va a pasar por procesos, pero porque nos va a bendecir y nos va a dar mucho más. Pero tenemos que ujú. seguir siendo fuertes y ser prudentes y sabias. Y la palabra que a mí me impactó y me encantó, que la voy a atesorar mucho, que dice, somos ayuda y no idónea y no alcahuetas. Eso me encantó. Y pero bueno, todo, yo creo que todas las clases que hemos estado teniendo, pastor, han sido maravillosas, pero como que esta me entró más así como que en el corazón y como que me impactó mucho más y me dio esa luz que yo estaba buscando y de verdad, pastora, que el Señor le usa tremendamente y le doy Amén. gracias, tantas gracias al Señor por la vida de usted, que creo que todas estamos en ese mismo sentir. De hecho, Lucero, aquí en el mensaje dice, yo doy muchísimas gracias a Dios por este hermoso tiempo que se me va como agua. A mí también, Lucero, créeme, Pastora Lucero, un abracito esto. para ti. Y dice, muchas gracias, Rosy, por animarnos y gracias, Pastora Marta, por sembrar todo esto a nosotros. Dios le pague todo lo que hace. Así es, amén. 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 Todas dicen bendiciones, hermosa mujer, muy valiente, todo hermoso Aleida. de verdad, señora, digo, pastora, porque esto verdaderamente nos hace crecer. Y sabes que hoy yo creo que me faltó mandarles video de animación porque veo que solo estuvimos 20 y acá en el Facebook como 8 más o menos. Así que creo que les voy a Ujú. estar mandando videos de animación desde temprano porque no se pueden perder, muchachas, este tiempo que la verdad ya se nos fue el tiempo, pero ni quisiéramos cortar. Yo al menos me siento como lucero que se me va el tiempo que, híjole, apuntes y cosas que valen la pena realmente estar atentos y estar aquí porque estamos creciendo y el Señor está bendiciendo nuestros corazones. Nos gozamos todas, de verdad, pastora. Muchísimas Amén. gracias. Y bueno, no siendo más, recuerden la tarea, las preguntas. Ya he recibido más en el transcurso de la clase, me estaban llegando correos con las tareas, así que ahí vamos, ahí Ahorita yo vamos. mando la mía también. Ah, bueno. Bueno, Rosy, yo creo que nos despedimos entonces y hasta el Sí, amén. próximo jueves. Gracias, pastora. Besitos a todas. Bendiciones.